Vamos a dar continuidad a la clase. Bueno, hoy vamos a ver lo que es sistema nervioso autónomo, ¿ya? Entonces, para ver lo que es sistema nervioso autónomo, lo que tenemos que es conocer un poquito sobre las estructuras que van a formar, ¿listo? Entonces, autónomo, ya. Cuando habíamos estudiado sistema nervioso, recuerden que la médula espinal, aquí está, esta es vista de anterior, esta es vista posterior, aquí está la apófisis espinosa. Ya tenemos, hay una estructura que encontramos al medio que es el agujero de conjunción o intervertebral, ya por donde van a salir las estructuras, ¿verdad? Entonces van a formar los nervios raquídeos. Entonces, si ustedes ven acá, esta es la rama anterior del nervio raquídeo y esta sería la rama posterior. Esta rama anterior, si vemos acá, va a formar parte del nervio intercostal, los plexos, cervical, plexo braquial, plexo lumbar, plexo sacro, ¿no? Pero vamos a observar que justo en la cara lateral, como vemos acá, desde acá vemos aquí, hay un ganglio, ¿ya? Entonces, vemos aquí está el ganglio, ¿no? Y este ganglio se comunica con el nervio raquídeo a través de dos conectores. Se llaman ramos comunicantes. Uno es ramo comunicante blanco y el otro gris, ¿no? Y el ganglio, este ganglio se llama ganglio simpático, ganglio simpático. Y este ganglio se comunica con el de abajo con otro ganglio y hacia arriba con otro ganglio. Entonces vemos, cada ganglio va separado, ¿ya? Entonces estos ganglios, ¿dónde está aquí? Aquí en este gráfico se ve mejor. Aquí miren, aquí está un ganglio, aquí tengo otro ganglio y aquí otro ganglio. Cada ganglio se une por un cordón intermedio. Entonces, como estos se unen uno tras otro, se denomina cadena simpática, ¿ya? Cadena simpática. Ahora, veamos acá cómo está conformada esta cadena simpática. Fíjense, los estímulos para el sistema vegetativo van a, van a salir, fíjense acá, del asta lateral, el estímulo vegetativo, ¿ya? Y luego se dirige hacia el asta anterior por el surco anterolateral, sale con el nervio raquídeo y fíjense, pasa por este ramo comunicante, ¿no? Hasta el ganglio simpático. Y del ganglio simpático se dirige a una porción, en este caso, de un órgano específico, el tubo digestivo. Va a dirigirse a la mucosa y en este caso sería al músculo liso, ¿ya? Eso es con respecto al sistema vegetativo. Vegetativo, ¿ya? Pero si nosotros vemos al sistema nervioso normal, vemos que del asta anterior sale el axón directamente al músculo y de la piel va a recoger los estímulos directamente a la asta posterior. Y dependiendo si, digamos, me quemo, me pincho, se produce el arco reflejo, ¿no? Es diferente entonces, ya es muy diferente en este sentido, ¿ya? Entonces, eh, veamos cómo están conformadas entonces, ¿ya? Ya, entonces, fíjense, nuevamente, miren, hace su recorrido, empezando en el asta intermedia, sale por el surco anterolateral, sale por el nervio raquídeo, ¿ya? Y luego se dirige por la comunicante blanco, fíjense, a llegar al ganglio y del ganglio se dirige hasta el órgano efector, ¿ya?
Entonces, hay un ganglio intermedio antes de llegar al órgano, dependiendo si es, en este caso, es simpático, ¿no? Simpático. Entonces se llaman células preganglionares y esta de aquí sería la célula postganglionar, postganglionar, ¿ya? Y luego, si quisiera tener un efecto ya en el músculo, otra fibrita sale esta es la comunicante gris, ¿no? Hacia el órgano específico, pues el músculo, dependiendo, ¿ya? Entonces, en sistema nervioso autónomo vamos a tener neuronas preganglionares, como ustedes pueden ver acá, y las neuronas postganglionares, o sea, son dos en este caso, ¿ya? Listo, entonces aquí tengo un dibujito. Mm, ¿Dónde está mi dibujo? Aquí está, aquí está. Fíjense acá en este gráfico. Las células, aquí están ganglionares. Miren, aquí hay uno, aquí hay dos, tres, cuatro, cinco, seis, 7, 8, 9, 10, 11 y así sucesivamente, ¿no? Y cuando ya pasa el diafragma, ya van a ser lumbares. Entonces, aquí es el L1, L2, L3, y todos están unidos, ¿no? Entonces se llama cadena simpática, ¿listo? Ahora, esta cadena simpática, si ustedes observan acá, no sé si tengo otro gráfico más, no, no tengo. Miren, el estímulo empieza en T1, pero lleva a dos ganglios que se encuentran en el cuello, el ganglio cervical superior, el ganglio cervical medio y el inferior. Solamente dos tenemos en el cuello. No, no, no es como la columna torácica, que tiene 12 ganglios torácicos también, ¿ya? El ganglio cervical superior, fíjense, se dirige hacia la cabeza. El ganglio cervical superior, ahí está, hacia la cabeza, ¿ya? También se dirige hacia el corazón. Para el corazón, miren, del ganglio cervical superior, medio e inferior van a dirigirse fibritas y estos se van a llamar plexocardíacos, superior, medio, inferior, ¿no? Del ganglio cervical torácico, ya no cervical, torácico, T1, T2, T3, T4, se van a dirigir hacia los pulmones y van a formar el plexo pulmonar. ¿El plexo qué significa? Que si digamos, esta es la tráquea, así, esta es la tráquea. Estos nerviositos se van a dirigir a estas estructuras, que van a envolverlos así. Llegan y los envuelven así. Viene el otro lado y lo envuelve. Entonces, como se envuelven en todo lo que es el órgano, se denomina plexo, ¿ya? Si está relacionado con el corazón, plexo cardíaco. Si está relacionado con el pulmón, el plexo pulmonar, plexo traqueal, plexo esofágico, así, ¿no? Miren, en T5 hasta T11, ya van a formar lo que es el nervio esplácnico mayor, es el ganglio celíaco. Luego tengo el ganglio aórtico renal, el ganglio mesentérico superior, el ganglio renal. Entonces van a llegar a través de estos ganglios a los órganos específicos, ¿no? Van a llegar. Si digamos tiene que llegar hacia la vejiga, hacia los genitales, el útero, ¿no? Entonces aquí vienen de L2, L3, ganglio mesentérico inferior, ¿ya? Y si digamos tendría que controlar, aquí abajo tenemos en S2 también el sistema parasimpático. ¿Listo? Bien.
Ese es el sistema simpático, ¿ya? Sistema simpático. También de los diferentes estructuras se dirigen a la piel. ¿A qué lugares específicamente? A la glándula sudorípara, al músculo piloerector, ¿ya? Y a los vasos sanguíneos. A los vasos sanguíneos, ¿ya? Entonces, si digamos hace frío, inmediatamente este músculo se contrae y los vellitos se ponen erectos, ¿no? Si necesito calor, entonces empieza a tiritar el cuerpo para generar calor. Y si me pongo nervioso, entonces empiezo a transpirar. Entonces las glándulas sudoríparas funcionan. Ya, eso en forma vegetativa. El sistema parasimpático, como ustedes pueden ver ahí, es muy diferente. Fíjense que el estímulo nace a nivel del núcleo del tercer par craneal, del oculomotor. Se llama núcleo iridoconstrictor, este de acá. No sé si se puede ver. Ya, este. De ahí se dirige, fíjense, a un ganglio. Ganglio ciliar se denomina. Y de este se dirige hacia el globo ocular para producir la contracción de la iris. ¿Eso qué significa? Si la pupila era así, ¿ya? Lo que va a hacer entonces, lo que va a hacer es que este músculo haga eso. Va a disminuir prácticamente el diámetro de la pupila, ¿ya? Y eso se llama midriasis, ¿ya? La dilatación sería así, y ese es miosis, miosis, ¿listo? Entonces, midriasis es parasimpático, miosis es simpático, acción simpática. Junto con el nervio facial, porque aquí están los nervios por si acaso, nervio craneal, el nervio craneal del nervio facial, van a salir estas fibritas, ¿ya? Y junto con estas fibritas, si ustedes ven acá, van a ser estímulos. Se llama lágrimo muconasal, el primero, y este se llama salival superior, ¿ya? El lágrimo muconasal, salen sus fibritas y se dirigen a un ganglio. Se llama ganglio pterigopalatino. Y a través de este ganglio se va a dirigir hacia la glándula lagrimal y hacia las glándulas de las fosas nasales, ¿ya? Y el salival inferior sale, se dirige al ganglio submandibular y de este se dirige a la glándula submaxilar y a la glándula sublingual, ¿no? Van a dirigirse a ese lugar. ¿Y cuál es la acción de estos? De producir lágrimas, de producir moco en la nariz y producir salivas en la glándula submaxilar y sublingual. Todos vienen del séptimo par craneal. El otro núcleo que viene es el salival inferior. Este sale juntamente con el glosofaringio, que sería el par número 10. ¿Ya? Entonces, ay, otra vez se cambió. Perdón, aquí está. El par número 9, mejor dicho, glosofaringio. Ahí está, sus fibritas salen, se dirigen al ganglio óptico, ¿ya? Y terminan en la glándula no es paratiroides, es la glándula parótida, en la glándula parótida, ¿ya? Y su función también es producir saliva. ¿Listo? Luego vamos a observar, miren, aquí no hay ninguna fibrita que se dirige al tórax. Entonces, ¿quién inerva? Al corazón, a los pulmones, al hígado, a la vesícula biliar, al estómago, a las vísceras. ¿Quién? Este nerviosito que sale junto con el nervio vago. Se llama carioneumo gastroentérico renal vegetativo, ¿no? Y da fibritas al corazón, da fibritas a los pulmones y a las vísceras. ¿Y qué va a hacer?
va a disminuir la frecuencia cardíaca. En los pulmones va a disminuir la frecuencia respiratoria. En la vesicular va a aumentar la contracción de la vesícula biliar, ¿ya? Va a aumentar la contracción del estómago, va a aumentar el peristaltismo, sería eso, peristaltismo. Va a aumentar la secreción de moco del tubo digestivo. Entonces, una vez que pasa el diafragma, el vago deja de ser vago porque aumenta las actividades, ¿no? Pero va a aumentar, fíjense, el peristaltismo y la secreción de moco del estómago, del duodeno, del intestino delgado y ayuno, ileo, del apéndice, del ciego, del colon ascendente y la mitad del colon transverso, hasta la mitad solamente. La otra mitad, la otra mitad, está dada por otro nervio. En este caso sería esta mitad, el colon transverso izquierdo, el colon descendente, el colon sigmoideo, el recto y el ano, van a ser inervados por el plexo hipogástrico, así se denomina, plexo hipogástrico. Entonces, el plexo hipogástrico viene prácticamente desde S1, ¿no? S1. Entre S2, S3 y S4 se encuentra el núcleo de ONUF, así se llama, ONUF. Estos núcleos se encargan de inervar a lo que es a la vejiga, a los órganos genitales, al músculo liso, al esfínter, a los esfínteres, ¿no? De tal manera que estos pueden actuar en forma involuntaria también, a los uréteres para hacer las contracciones del uréter, ¿no? Bien, entonces, esos dos sistemas tenemos. Ahora, si vemos la acción del sistema simpático, vemos que en el corazón, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, en los pulmones va a aumentar la frecuencia respiratoria, en el estómago va a disminuir el peristaltismo y va a disminuir la secreción de moco, ¿no? Entonces, lo que no hace en el sistema parasimpático, lo hace en el sistema simpático, así sería más o menos. Bien, ya. ¿Cuáles son las diferencias entonces entre el sistema autónomo y el sistema nervioso somático, ¿no? Primero, las aferencias. El sistema nervioso autónomo va a tener su acción principalmente en los sentidos eh, somáticos y sentidos especiales, mientras que el sistema nervioso autónomo, ¿no? Va a estar relacionado con algunos, no con todos, con algunos. ¿Listo? Luego, control del sistema nervioso autónomo va a ser voluntario, voluntario, ¿no? Del encéfalo y de la médula espinal, mientras el sistema nervioso autónomo es involuntario, ¿no? Principalmente el que actúa aquí es la corteza cerebral en el somático, mientras que en el autónomo el hipotálamo, el sistema límbico, ¿ya? La médula espinal, el asta intermedia, principalmente. ¿Cuál es la vía? Mononeuronal en el sistema nervioso normal, el somático, mientras que en el autónomo es compuesto. ¿Por qué? Porque actúa dos neuronas, la preganglionar y la postganglionar. Postganglionar, ¿ya? Los neurotransmisores que se utilizan en el somático se libera más la acetilcolina, mientras acá se libera la acetilcolina y la noradrenalina. Ahorita vamos a revisar eso. ¿Dónde es su efecto? En músculos esqueléticos principalmente, mientras que en el autónomo, músculo liso, músculo cardíaco y glándulas. ¿Ya? Y respuesta es contracción del músculo liso, mientras que acá es contracción o relajación del músculo liso. Aumenta o disminuye la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la fuerza de contracción del músculo, cardíaco o disminuye o aumenta la secreción de las glándulas. Esa es su acción. ¿Ya? Um, Ahora, aquí veamos. Esta es una célula normal, nerviosa.
aquí está el cuerpo, este es su axón, como ustedes pueden ver, y se dirige hasta el músculo, se libera la acetilcolina como neurotransmisor. Mientras que en el sistema autónomo, fíjense, empieza en el asta lateral, sale por el surco anterolateral, miren, se dirige hasta el ganglio simpático en este caso, ¿no? Donde prácticamente esta era la neurona preganglionar, y luego nace otra, o sea, a través del estímulo de los neurotransmisores, en este caso la acetilcolina, y ese estímulo se lleva a través de la neurona postganglionar, ¿no? Esa es no mielinizada, y va a liberar noradrenalina. Entonces, si libera noradrenalina, es el sistema simpático, si libera, ¿ya? Y va a hacer acción en diferentes órganos que llama. Pero si libera acetilcolina, como vemos acá, la acetilcolina, entonces, y también como pregamina acetilcolina, estamos hablando del sistema parasimpático, 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 ¿ya? Entonces, algo interesante acá es que en el sistema simpático, el ganglio se encuentra cerca a la médula espinal, mientras que en el sistema parasimpático, el ganglio se encuentra cerca a los órganos, ¿ya? Una acción parecida es esta de acá, que el sistema nervioso puede estimular a la corteza, a la médula de la glándula suprarrenal y producir este, hormonas en este caso, ¿no? Esos neurotransmisores, en este caso la adrenalina y noradrenalina, en forma sistémica, que es distribuida a través de los vasos sanguíneos, ¿no? Eso ya lo hemos visto, eso también. Entonces, el estímulo, si ustedes ven acá, empieza en el asta lateral, luego se dirige por el cordón anterolateral, luego se dirige hasta un ganglio que está cerca. Fíjense, en este caso en la vejiga el ganglio está en las paredes y luego se dirige directamente al músculo, ¿no? Entonces aquí sería la preganglionar y este pequeñito punteado sería la postganglionar, ¿no? Esto es lo mismo, pero aquí lo que tenemos que mencionar es que eh, el sistema simpático y el parasimpático se diferencian. Fíjense que el parasimpático va a tener receptores nicotínicos y receptores muscarínicos. Los muscarínicos están cerca a la célula efectora y el nicotínico está entre las neuronas, ¿ya? Ambos van a liberar lo que es la acetilcolina. Entonces son receptores colinérgicos, ¿ya? Igual en el sistema simpático tiene lo mismo, ¿no? Tiene receptores nicotínicos y receptores adrenérgicos, ¿ya? Pero aquí hay una diferencia, fíjense, los receptores adrenérgicos, ¿no? Dependiendo cuál sea el órgano, esos pueden ser de características alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, en los receptores adrenérgicos, ¿ya? Esa sería la diferencia. Entonces, es importante para la acción, ¿ya? Veamos, receptores colinérgicos. Veamos. Eh, veamos, el nicotínico se encuentran entre las neuronas simpáticas y parasimpáticas, mientras que el muscarínico se encuentran en las células postganglionares. Eso es importante reconocer, ¿no? En los órganos efectores como las glándulas sudoríparas, ¿ya? También se encuentran en los vasos sanguíneos. Em, y sus acciones pueden ser de inhibir o, o producir una acción específica, dependiendo cuál sea su estímulo, ¿ya? Ahora,
como les había dicho hace rato, los receptores adrenérgicos pueden ser del siguiente tipo. Fíjense, pueden ser alfa, pueden ser beta, pueden ser beta también. Entonces, beta uno, beta 2. ¿Por qué les menciono esto? Porque fíjense, este es el órgano, digamos que el corazón, ¿no? Va a tener unos receptores así, puede tener un receptor así, puede tener un receptor de este tipo. Entonces, cuando viene el estímulo, y en este caso puede ser alfa, un circulito alfa, o puede ser un triángulo beta uno, o puede ser un cuadradito beta 2, va a tener una acción. Si fuera el corazón, fíjense, fuera beta uno, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar la fuerza del corazón, ¿ya? Si fuera beta 2, en este caso no hay beta 2, aquí tiene beta 2, digamos, pero no actúa sobre el corazón, actúa sobre otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, los vasos del músculo esquelético, vasos del corazón, el músculo bronquial. Entonces va a tener una acción específica, ¿no? A eso se debe. Entonces, aquí hay una lista eh, de todos los adrenérgicos de, que los saqué de Tortora. Alfa uno, por ejemplo, ¿dónde se encuentra? Está en las células salivales, producen secreción de potasio y agua. Está en las glándulas sudoríparas, producen aumento de la sudoración. O sea, tienen acción simpática, ¿no ven? Luego están en las fibras musculares, ¿qué va a hacer? Contracción muscular, ¿ya? Eh, están en las fibras musculares de quiénes? De las glándulas salivales, de la piel, de la mucosa, de los riñones, o sea, todos en estos va a producir contracción muscular, ¿ya? Si fuera, digamos, alfa 2 se va a encontrar en el músculo liso de los vasos sanguíneos y va a producir una vasodilatación. Si fuera en el páncreas, va a producir disminución de secreción de insulina. Si fuera plaquetas, agregación plaquetaria. Si es beta uno, ya hemos visto hace rato, miren, en la fibra muscular produce aumento de la fuerza y aumento de la contracción muscular, aumento de la frecuencia cardíaca. Si fueran las células extraglomerulares, aumenta la secreción de renina y así. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque al año ustedes van a llevar farmacología y van a administrar medicamentos que tengan acción, ¿ya? Que tengan acción alfa uno, beta uno, dependiendo cuál sea el medicamento, y va a tener esta acción, ustedes tienen que, digamos, indicar para qué están colocando esa medicación. Por eso es importante, ¿no? Ya, entonces, es importante los efectos que se van a producir. Si fueran glándulas, fíjense, si fueran glándulas, la glándula suprarrenal ya produce en la parte medular adrenalina y noradrenalina. Si fuera efecto alfa o beta, ¿no? Si fuera parasimpático, no hay un efecto conocido de los colinérgicos, pero de los adrenérgicos sí. Es algo que se pueda contrarrestar. A ver, vamos a ver. En glándulas tiene mayor acción el sistema simpático, mientras que el sistema parasimpático no tiene un efecto específico. Pero sí en el músculo cardíaco, fíjense, en beta uno, en beta uno, vemos que el efecto adrenérgico es incremento de la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, mientras que el parasimpático no tiene receptores alfa, betas, son colinérgicos muscarínicos. Entonces, ¿qué va a hacer? Disminuir la frecuencia cardíaca y la contracción muscular. Este sería, es, es importante analizar la medicación. Los músculos, los músculos. Por ejemplo, el de la pupila, ¿ya? La pupila tiene dos músculos. Aquí está, esta es la pupila, aquí está perdón, esta es la iris y aquí está la pupila. Entonces, alrededor de la pupila existe un músculo que se llama
¿Dónde está aquí? Aquí están fibras concéntricas que van a disminuir el diámetro de la pupila. Y otras fibras que son externas que van a aumentar el diámetro de la pupila. Entonces, si aumentan el diámetro, tiene un efecto simpático. Y si disminuyen, tienen un sistema parasimpático. Entonces, el músculo ciliar del ojo es inervado por el sistema parasimpático, por esa contracción. Mientras que el dilatador, en este caso esfínter, va a producir contracción, va a dilatar la pupila, ¿no? Y no tiene ningún efecto. Entonces, dependiendo cuál sea estimulado, ¿ya? Va a tener una acción específica. Fíjense los pulmones, fíjense, el músculo bronquial tiene beta 2. Entonces, si digamos una persona tiene asma, le voy a administrar medicamentos que tengan efecto adrenérgico beta 2. En este caso, el salbutamol tiene ese efecto, ¿no? Entonces voy a administrar, porque va a producir una dilatación, una broncodilatación, ¿no? Entonces, por eso es importante el, estos puntos con respecto si son alfa, o si tiene acción alfa 1, alfa 2 o beta 2, ¿ya? Si fuera ¿ya? En el músculo liso, ¿de quiénes? De las arterias, de las glándulas salivales, de las glándulas gástricas, intestinales. Entonces, ¿todos qué hacen? Disminuye la secreción, porque inhibe, la mayoría va a inhibir. ¿Ya? Entonces, lo que yo les recomendaría es que traten de ver los puntos más importantes, prácticamente en este caso, qué acción tiene en el corazón, qué acción tiene en los pulmones, qué acción tiene en los vasos sanguíneos, qué acción tiene en el estómago, en el intestino delgado, en el páncreas, ¿no? Estos, eh, estos receptores, porque tienen gran acción con los medicamentos, ¿ya? Bueno, prácticamente ese sería el tema del sistema nervioso autónomo. Y aquí lo que sí tendría que aumentar es otro temita que es importante, ahí te lo voy a poner. O hasta el último, voy a revisar un ratito, por favor. Disculpa, estoy pasando muy rápido. Es la irrigación del encéfalo, ¿ya? La irrigación del encéfalo, en este gráfico, como ustedes pueden observar, está dado por dos arterias. Una arteria importante es esta de acá, que voy a cambiar de color a este que se ve mejor. Ahí está. Aquí, esta es la arteria carótida interna y esta sería la arteria vertebral. La arteria vertebral nace de la arteria subclavia y la arteria carótida interna nace de la arteria carótida primitiva. La arteria vertebral pasa por los agujeros transversos, ¿ya? Llega hasta la base del cráneo, se une con la otra arteria vertebral y forma el tronco basilar. Y el tronco basilar va por el clivus del occipital y el esfenoides y termina dividiéndose, dando origen a las arterias cerebrales posteriores. Entonces, estas de acá serían las arterias cerebrales posteriores. Mientras que la arteria carótida interna ingresa
a la base del cráneo a través del conducto carotidio. Sale y se divide en dos arterias también, la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. ¿Ya? Una vez que salen, fíjense acá, en este, por ejemplo, es la arteria vertebral, y este de acá es la arteria carótida. ¿Ya? Entonces vemos acá cerebrales posteriores, arteria carótida es la cerebral anterior, esta de aquí es la cerebral media. La cerebral anterior se une por el ramo comunicante anterior y la cerebral media se une con la cerebral posterior por la comunicante posterior. Todo este circuito se llama polígono de Willis. Polígono, pucha, Willis. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque en algún momento dado pueden eh, desprenderse pequeños coágulos del corazón, circular por esas arterias y llegar a obstruir estas pequeñas arterias que se encuentran acá. Entonces, digamos, si se obstruye la arteria cerebral posterior, puede lesionar lo que es la parte del cerebelo y el lóbulo occipital. Si se obstruye la arteria cerebral media, entonces va a lesionar, se va a producir un infarto de las áreas que va a ser irrigada. En este caso sería la cisura lateral, el lóbulo temporal, parte del lóbulo frontal. Si fuera la cerebral anterior, sería parte de lo que es el lóbulo frontal anterior, ¿no? Entonces esos lugares van a disminuir su riego sanguíneo y al disminuir su riego sanguíneo por un tiempo determinado, pueden hasta morir las células, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿ya? También se puede producir este, lesiones de la pared de estos vasos cuando aumenta la presión arterial y eso se llama accidente vasculocerebral. Comúnmente lo denominan ABC, accidente vasculocerebral, ¿no? Esta persona, digamos, pierde la conciencia y el lugar que ha sido lesionado, en este caso, este vasito se ha roto, la sangre va a salir en gran cantidad, ¿no? Entonces, o al final, pequeña cantidad, va a comprimir esa área y va a lesionar el cerebro. Entonces, a veces hay que tomar la decisión de hacer una cirugía para sacar este coágulo que se ha producido, si fuera muy grande. Si fuera pequeño, solamente con anticoagulantes tal vez se puede producir la disminución y la reabsorción de esa lesión. ¿Ya? Y la sangre, una vez que se distribuye, se recoge también a través de estas venas. Entonces, la parte superior se recoge a través del seno sagital superior, ¿no? El seno sagital inferior. Luego, esos dos senos se continúan con el seno transverso, el seno longitudinal. Mejor dicho, el seno sigmoideo, así sería. A ver, otra vez. Hacia arriba, el seno sagital superior, se une con el seno sagital inferior, forman el seno transverso, que sería este de acá, ¿ya? Y se continúan con el seno sigmoideo y continúa como vena yugular interna. Así sería, ¿ya? Bueno, entonces hasta aquí vamos a ver. Mañana voy a continuar en la clase de la tarde. Les quiero comentar que la clase va a ser en forma virtual, virtual por las determinaciones que han habido en la carrera. Entonces, virtual va a ser la clase, por favor. Ya no sé si tienen alguna consulta. Buenas noches, doctor. Disculpe, la clase de mañana, ¿de qué hora a qué hora va a ser? ¿O va a ser en su horario? En nuestro horario, a partir de las 4, ¿no? O tienen
porque no creo que haya reconocimiento con Marcos como han hecho ese comunicado justamente para que no vayamos a la universidad y tengamos problemas respiratorios. Doctor, buenas noches. Disculpe, y respecto a los mapas, ¿cuándo le entregaríamos? Ya tendrían que estar elaborados, pero con esta situación, tal vez van a tener que entregar en forma virtual hasta el día miércoles. Miércoles sería su examen. Ah, ya, muchas gracias. De nada. Bueno, como tiene más consultas, pues que tenga una buena noche. Mañana nos vemos. Hasta luego. Gracias, doctor. Buenas noches.